Bueno, ya hemos manejado la dirección de los motores. Ya hemos manejado que pueda avanzar hacia adelante los motores o girar a la derecha o girar hacia la izquierda. Hoy lo que voy a hacer es, primero, tratar de mirar cómo se maneja la velocidad en un sistema Arduino o tratar de mirar cómo se maneja voltaje a través de un sistema Arduino. Y es que ya habíamos visto que, por ejemplo, el pin 13, que es el que siempre usamos de primero, solamente puede o colocar 0 voltios, que es lo que nosotros llamamos el 0, o puede colocar 5 voltios, que es lo que nosotros llamamos el 1 o el high. O sea, este es el low y este es el high. Entonces, ¿qué pasa con mi motor? Cuando yo le coloco el 0, pues mi motor no anda, ¿cierto? Mi motor permanece quieto, pero si yo le coloco el high, mi motor empieza a girar. Entonces, lo que yo quiero hoy es cómo vamos a hacer, por ejemplo, si yo quiero que el motor ande más despacio. Entonces, si yo quiero que el motor ande más despacio, en lugar de colocarle 5 voltios, le puedo colocar 3 voltios. El problema es, yo cómo le voy a colocar esos 3 voltios a mi motor, si nada más puedo tener una salida de 5 voltios. Entonces, lo que vamos a hacer es una cosa que se llama un PWM, y ese PWM se llama un modulador de onda. Ese modulador de onda lo que me va a permitir a mí es cambiar el voltaje de 0 a 5 voltios en diferentes voltajes. ¿Cómo lo hace? Vamos a suponer, entonces aquí está 5 voltios, aquí está 0 voltios, y entonces él va a crear una onda. Él crea una onda, por ejemplo, esta onda. Vamos, 3 cuadros arriba y 3 cuadros abajo. 3 cuadros arriba y 3 cuadros abajo. 3 cuadros arriba, 3 cuadros abajo, 3 cuadros arriba, 3 cuadros abajo, 3 cuadros arriba, 3 cuadros abajo, etcétera. Entonces, miren, la mitad del tiempo estuvo arriba y la otra mitad del tiempo estuvo abajo. Eso, cuando ustedes van a ver el voltaje real, el voltaje que están colocando es la mitad de los dos. O sea, es como si el de arriba restara con el de abajo. Y entonces diera 2,5 voltios. Pero yo puedo cambiar el voltaje, digamos, a otro voltaje. Supongamos que entonces ahora dejo 2 arriba y dejo 4 abajo. 1, 2, 3, 4. 2 arriba y 4 abajo. 2 arriba y 4 abajo. 2 arriba y 4 abajo. Entonces ya el voltaje que va a haber, como arriba estuvo más poquito tiempo, entonces aquí teníamos que era 5 voltios arriba, 0 voltios abajo. Entonces como el voltaje ya estuvo arriba más poquito tiempo, entonces el voltaje va a ser ya un poquito más abajo de la mitad. Entonces ya va a ser por acá. De ese voltaje no sé cuánto es, habría que calcularlo, pero ya es más poquito. Entonces así yo puedo estar subiendo y bajando el voltaje. Bueno, entonces vamos a tener una forma fácil de escribir esto. En el Arduino le vamos a decir entonces estábamos cuando le escribíamos un 0 y un 1, le decíamos digital write, el pin que queríamos escribir,
y el valor, si 1 o 0, o sea, low o high. Ahora yo le puedo escribir un valor entre 0 y 255, donde 0 es 0 voltios y 255 es 5 voltios. Entonces, si yo le voy escribiendo diferentes valores, pues él va colocando diferentes voltajes. Entonces, nuestro primer programa va a ser un programa totalmente sencillo, donde a un pin del Arduino le vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocarle un bombillo. Y vamos a medir el voltaje que cae en ese bombillo cuando le colocamos un número. A ver cómo va cambiando. Entonces, esta parte es muy simple, va a ser muy sencilla, simplemente va a ser como mirar cómo funciona. Entonces vamos a mirar cómo funciona nuestra parte, vamos a nuestro diseño, vamos a sacar el Arduino, vamos a sacar una board, vamos a sacar nuestro Arduino. Las señales análogas en un Arduino no se pueden sacar de cualquier pin. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el 13. No se puede. Mira, aquí está diciendo Digital PWM, los que tienen rayita. Entonces solamente la vamos a poder sacar del 11, la vamos a poder sacar del 10, la vamos a sacar del 9, o la vamos a sacar del 6, del 5, del 3, y de los otros ya no la puedo sacar. Entonces, bueno, ¿qué más necesitamos? Vamos a conectar la tierra con el negativo de la board. Entonces, listo, ahí me quedó la tierra. Y vamos a medir en el número 11. Entonces, vamos a acordarnos que el pin análogo es el 11. Y vamos a conectarlo por acá. Vamos a colocarle un color amarillo. No sé, ahí está. Y yo quiero medir ahí yo quiero medir el pin número 11. Bueno, entonces vamos a colocar un medidor de voltaje para que nos demos cuenta cómo cambia el voltaje cuando le cambiemos vamos el negativo con el negativo. Cuando le cambiemos el PWM, entonces nos vamos a dar cuenta cómo el voltaje va cambiando. Entonces vamos a colocar nuestro medidor de voltaje acá. Coloquémoslo rojo para acordarnos que estamos midiendo el PWM. Y también voy a colocar un osciloscopio. Un osciloscopio es un aparato que me va a permitir a mí ver la señal. O sea, además de medirla, me va a dejar verla. Vamos a decirle básico, vamos a decirle todos. Vamos a buscar osciloscopio, mírenlo acá. Entonces, osciloscopio me permite ver la señal. Entonces, el negativo, ustedes ya saben cómo funciona, el negativo al negativo. Y el positivo vamos a colocarlo allá donde queremos mirar la señal, que es en el pin número 11. Entonces, rojo. Listo. Entonces, en principio, vamos a escribir nuestro código. Vamos a decirle que texto. Continuar. Y entonces nuestro código va a ser muy simple. Vamos a definir como un entero el número 11.
Entonces, le vamos a colocar un nombre, vamos a colocarle PWM análogo. Y eso va a ser el 11. Después le colocamos, por ejemplo, motor. Bueno, ¿por qué un nombre tan largo? Porque no es que sea muy largo, sino que tenemos que darle nombre a los pines para después recordarlos fácil. Entonces, miren, aquí voy a borrar, porque es que es bueno volver a escribir todo, porque eso le va dando a uno mecánica. O sea, ya uno se va acordando simplemente porque lo escribió muchas veces. Entonces, en el setup, nosotros vamos a escribir cómo queremos programar nuestros pines. Si recuerdan, entonces, pin mode, pin, la M mayúscula, mode, y el pin, ¿cuál pin? PWM, análogo, coma, y le vamos a decir si es de entrada o de salida. Como la señal va a salir, va a manejar algo del Arduino, entonces es una salida, output, cierro paréntesis, punto y coma. Ya no tengo más pines, ya no tengo nada más que manejar, y entonces vamos al void loop. En el void loop vamos a quitar todo esto, ¿cierto? No nos interesa, y solamente lo que vamos a escribir es, vamos a escribirle un valor al Arduino. Entonces el valor, vamos a escribirle analog, ya no es digital, sino analog, W mayúscula, write, o sea, escribir de forma análoga, ¿en dónde? En PWM, análogo, ¿y qué número? Un número que vaya del 0 al 255. Escribamos el 255, o sea, 5 voltios. Punto y coma. Ese es mi programa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a correr un poquito esto para acá, para que veamos el osciloscopio. Vamos a iniciar simulación, esperemos que no tengamos errores. Y la simulación ya empezó, mírenlo. Aquí me está mostrando los 5 voltios. Aquí voy a cambiar un poquito el tiempo para que alcancemos a ver la onda completa. Le voy a decir que 200 milisegundos. Vamos a ver si con 200 milisegundos lo alcanzo a ver. Parece que no. Vamos a ponerla más grande. Esto es para que la podamos ver. Vamos a colocarle 500 milisegundos. Pues tampoco la hemos podido ver. Está esperando que coja los 500 milisegundos. Bueno, al parecer no me funcionó como yo quería el osciloscopio, lo voy a quitar. Quedémonos solamente con este. Entonces, estábamos en que cuando yo le doy, entonces él me genera una onda y esa onda ya se queda en 5 voltios. Realmente es una onda cuadrada. Vamos a cambiarle el número. Vamos a cambiarle el número, por ejemplo, a 130. Entonces, cuando le cambie el número a 130, vamos a decirle iniciar simulación. Ya el voltaje no es hasta 5, ya es hasta, miren, si ven, ya está bailando ahí entre 2,5. Entonces, a medida que yo voy cambiando ese número, yo puedo cambiar el voltaje. O sea que el truco, lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de hacer para poder cambiar la velocidad de mi sistema es poder cambiar ese número. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos sobre este mismo programa. Vamos a colocar una cosa que vaya también de 0 a 5. Pero entonces, ese de 0 a 5, entonces vamos a colocar una variable
que la vamos a llamar, digamos, ¿cómo la llamáramos? Entonces, de tener simulación. Y vamos a llamar la velocidad. Y velocidad, pues la vamos a arrancar en 0. Pero entonces vamos a colocar una cosa que se llama un potenciómetro. Recuerdan que el potenciómetro lo que hace es que él deja pasar o no cierta cantidad de corriente. La vamos a medir con el Arduino y entonces vamos a cambiar el voltaje que va a salir por el número 11. Vamos a hacer eso. Entonces, escondamos el código, saquemos un potenciómetro. Hay diferentes clases de potenciómetro. En este simulador, pues nada más tenemos una clase, que es el que gira, véalo acá. Vamos a colocar nuestro potenciómetro. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a colocarle la tierra como, vean, entonces la tierra. Y el positivo vamos a colocarlo en el 5 voltios del Arduino. 5 voltios. Vamos a colocarlo rojo para recordar que son los 5 voltios. Y entonces a mi potenciómetro también lo voy a conectar a los 5 voltios, acá. Entonces, o sea, que viene de acá, no al negativo, sino al positivo. Vamos a ponerlo rojo. Y la salida de la mitad, que es, digamos, el voltaje que tiene que salir, vamos a conectarlo a la entrada que lee el análogo, que es el A0. Si recuerdan, las entradas A significan análogo. A ver que me encarté. Si es que era que no lo veía. Entonces, este análogo lo vamos a conectar a la salida del potenciómetro, que es el de la mitad. Vamos a dejarlo verde. Entonces, el potenciómetro me va a manejar el voltaje. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que escribir un código donde yo lea lo que me está entrando del potenciómetro y después de que yo lea lo que me está entrando del potenciómetro, le envío eso al pin número 11 para que él lo escriba como un voltaje. Entonces vamos al código. Ya el pin análogo, recuerden que no hay necesidad de describir que es un pin de entrada. Entonces lo primero que voy a hacer es leer lo que hay en el pin A0. ¿Cómo es que se lee? Recuerden, analog, read, y lo vamos a leer del A0. Ahí ya lo vamos a leer, pero se lo vamos a mandar a voltaje. Y a ver, aquí tenemos que pensar en una cosa. Y es, muchachos, a voltaje no, a velocidad. Bueno, escribamos otra variable que se llame voltaje. In voltaje, y pues la va a colocar a 0 cuando va a arrancar. Bueno, entonces les decía que vamos a colocar voltaje. Voltaje va a leer el voltaje que hay en el potenciómetro, pero resulta que cuando yo estoy trabajando en PWM va de 0 a 255 y cuando estoy trabajando voltaje va de 0 a 1024. Entonces, para que no perdamos todos los datos, porque entonces de 255 para arriba no me funcionaría bien, o no, simplemente se quedaría ya en 5 voltios. Entonces, lo que voy a hacer es dividir por 4 para que diga 1024 dividido 4 da 256. ¿Cierto? Se me pasa nada más por 1. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, velocidad
es igual a lo que yo tengo en voltaje dividido 4. Y ahora vamos a escribir en donde yo quiero que coloquemos el voltaje. Entonces, analog right, PWM, análogo, y en lugar de colocar el 130, coloquemos lo que hay en velocidad. Recuerden que velocidad es como un cajoncito donde están guardando los números. Entonces, velocidad va a ir cambiando. Entonces, yo ahí ya le coloqué lo que hay en velocidad para que veamos el voltaje. Entonces, vamos a decirle iniciar simulación. Y entonces, claro, como el potenciómetro está en 0, está saliendo 0. Pero vamos a empezar a moverlo. Entonces ahí yo ya estoy viendo en cuánto cambia 1 voltio, 2 voltios. Y el último debe ser alrededor de 5. Vamos a ver, miren. Y es porque, entonces recuerden, él llega y lee el voltaje que hay aquí. Se lo manda al Arduino. El Arduino lo lee, lo divide por 4 y se lo manda al pin número 11. Pero entonces a mí lo que me interesa es manejar un motor. Vamos a quitar este código y vamos a colocar un motor ahí. Vamos a colocar este motor y entonces el negativo al negativo. Y nos tiene que quedar claro que todos los negativos siempre dan los negativos. Y el rojito al positivo, en este caso el pin número 11, que es el que va a manejar bajemos un pin para que se vea el potenciómetro. Entonces, ya estoy manejando el motor, coloquemos otro colorcito, un rosado. Entonces, ya, ¿qué es lo que va a hacer el programa? El programa lo que va a hacer es que va a controlar la velocidad del motor. Vamos a decirle, iniciar simulación. Y entonces, miren que, bueno, aquí hay cosas que hay que tener en cuenta. Primero, cuando yo le di aquí el motor, ahorita que no estaba el motor, aparecían 5 voltios. Pero ahora que el motor está prendido, aparecen 2.78. ¿Eso es por qué? Porque el voltaje se cae en el motor. Está cayendo en el motor porque el chupa corriente. Vamos a bajarle la velocidad. ¿Cómo se baja la velocidad? Bajándole el voltaje. Entonces miren que aquí me está diciendo cuántas vueltas da por minuto. Entonces ahí te está diciendo que está dando 4000 y algo revoluciones por minuto. Vamos a bajarle más. Entonces ya voy en 2000. Vamos a bajarle más. 500, 400 vueltas en un minuto. Por aquí vea, 200 vueltas en un minuto. Entonces a medida que yo voy bajando el voltaje, el motor también va bajando la velocidad. Y si yo aumento el voltaje, el motor también aumenta esa velocidad.